Con SICMI Auto puedes estar tranquilo en todo momento. Podrás monitorear tu auto, establecer zonas seguras, recordatorios y mucho más. Conócelo. Con SICMI Auto, mejora tu experiencia de viaje con tu vehículo o moto. Localízalo, enciéndelo o apágalo desde tu smartphone. Contrátalo en tu centro de atención a clientes Telcel más cercano. Llegó el momento de hacer tu auto inteligente con Smart Car de Telcel. Solo conéctalo a tu vehículo y acompaña todos tus viajes con conexión Wi-Fi. Consulta desde la app la información sobre el estado mecánico de tu auto. Recibe asistencia en el camino cuando lo necesites. Y rastréalo con un solo clic desde cualquier lugar. Cuenta la leyenda que en el majestuoso jardín de su palacio, la doncella Kunzi se enamoró de Chang, su pobre pero atento sirviente. Escandalizado por el indecoroso romance, el mandarín mandó a encerrar a su hija y la comprometió en matrimonio. Sin embargo, ella le hizo llegar a su amado una nota para avisarle que huiría con él el día de su boda. La fecha llegó y con ella la fuga, pero el orgullo pudo más que la distancia. El padre del prometido buscó a los amantes y mandó matar a Chang. Abatida, su amada hizo arder el lugar en llamas, con ella adentro. Los dioses transformaron las almas de la pareja en aves que quedarían unidas por siempre en el jardín donde se conocieron. Este es un relato que vive cada vez que visitas un restaurante Sanborns. Tradiciones Sanborns que cada día se hacen más nuestras. Fernando, por favor, adelante. Tú estabas platicando de ese forcito que te tocó presentar. Pues eso es lo que ahorita quería hacerles esos antecedentes de cómo nace esto. Yo provengo de una familia de 9 hermanos, pero yo soy el octavo y los mayores 5 hombres me llevaban 21 años, 20, 19. Entonces yo que oía desde que nací, coches, y tenían coches. Ahora que estuve en Tampico, estuve hace 3 días en Tampico, y precisamente lo comentaba en el museo, ¿no? Yo fui de 3 años, íbamos en una Goody que tenía mi papá, una Chevrolet, a Tampico. Era como ir, yo creo que en barco de México a Europa, ¿no? Era un viaje larguísimo, y entonces estaban los inicios de Tampico con la refinería, y mi hermano, el mayor, estaba haciendo su tesis allá. Entonces le estaba yo explicando ahorita a Raquel de ese entusiasmo, y entonces tenía yo mi Ford T. Primero tuve un Anglia cuando estaba estudiando, que era un cochito como refrigerador, le decían el Frigider, era un Anglia blanco, chiquito, no el del cristal cortadito, uno más viejito. Y luego tuve un Peugeot convertible, y este Peugeot pues, ¿Un 403? Sí, un 403 que había sido de un francés, Paul Bouffier. Ese señor Paul Bouffier tenía restaurantes o no sé qué cosa, y ese convertible yo lo traía y le puse unos escapes de fibra de vidrio, y no, el coche estaba del uno así para pachuquear. Y después Mustang y todo, pero tuve un Ford T 1917 que lo compré en México y me lo entregaron en Futurautos con don Arturo Pérez, un cuatísimo mío que tenía un negocio de motocicletas en la glorieta del Riviera. Entonces yo les hubiera dicho cuánto pagué por ese coche, decían, este pobre loquito que lo manden al manicomio, ¿no? Y entonces en ese Forte, un día en los portales de aquí de Puebla, donde están las mesas, allí como al aire libre, oigo de una mesa que me decía un cuate, oiga, ¿qué no vende su carcacha? Era Edgar Santoyo. Y entonces lo fui a ver, inmediatamente me fui a la mesa donde estaba y le dije, señor, es un auto antiguo, no es carcacha. Y ja, 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 se moría de la risa. ¿Sí conociste tú a Edgar Santoyo? Sí.
Bueno, pues entonces le dije, oye, hay una foto que salió en el periódico que se reunieron unos cuates en Paseo de la Reforma y que andaban ahí, ¿cómo le puedo hacer para ir o para verlos? Pues nada, yo te pongo en contacto con ellos y entonces el que era presidente en este momento, que era nada más de cuates, era Carlos, no, espérate, un joyero de la zona rosa, que tenía ahí una joyería muy prestigiada en las calles de Niza. Y entonces era el presidente de este club y Tito pues era el secretario, tenía su decovil. Conocí también a Valverde, que fue el que le ayudó a restaurar ese coche. Y Valverde creo que está en Estados Unidos o está en México y en Estados Unidos. Entonces ya con ellos empezamos a hacer esos paseos de Paseo de la Reforma al Zócalo. Ese era, y yo llevaba mi Forte en una remolque, lo bajaba yo en la Zaragoza, que ahí había yo hecho un depósito de una fábrica de acá de Puebla. Ahí me guardaba en el remolque y me iba yo por el viaducto a llegar a la calle Monterrey. Ahí entraba directo al Paseo de la Reforma, al Ángel de la Independencia. Y de ahí después salíamos en algunas ocasiones a Pedro Domecq, al Palacio de los Deportes, a diferentes lugares de paseo. Y ya después volvía yo a subir mi carcachita y viene de regreso a Puebla, ¿no? Eso es lo que hacía y eso lo hice muchísimas veces. Pero luego un día me dice Tito Lenz, ¿por qué no haces una sección en Puebla del Club Mexicano de Automóviles Antiguos? Entonces junté a 32 gentes de acá, que teníamos entre los 32 un acervo de 200 vehículos, autos antiguos, autos pues muy bonitos, un Cort L29, Jaguares, en fin, coches muy padres. Y yo mi Ford T modestamente, pero lo disfrutaba todo el tiempo. Entonces ahí se inicia con que empezamos a reunirnos con un amigo que conocimos que llegó a la Volkswagen, que se llamó Mario Ruiz Fernández. Entonces ese Mario Ruiz Fernández nos logró que, por ejemplo, el Club Mexicano del Automóvil Antiguo trajera coches aquí a la planta de Volkswagen cuando se inauguró. Estuvimos ahí, aquí hay todo eso, lo tenemos aquí registrado en fotografías y en todo, como tenemos aquí los galardonados del Garaje de la Fama y todo. No sé si a ti te consta que en la biblioteca que se llama Juan Manuel Fangio tenemos todos esos recuerdos. Entonces todo eso hace que nazca el museo como club y museo. Primero como club y luego se convirtió en club y museo, y eso es lo que nos ha hecho pues ya tener desde 1968 hasta ahorita, y siempre hemos hecho una reunión mensual en la que se destapan coches, se mueven, unos se van, otros se quedan, unos los venden, otros se mueren, y así hemos ido logrando reunir pues muchas piezas. Por ejemplo, en los últimos años, en 200 y pico de eventos mensuales, logramos aquí en este sitio, que ya tenemos 26 años, logramos exhibir más de 2,500 autos diferentes. Un día la Panamericana entró, aquí se hizo la premiación y entraron por una puerta y salieron por la otra, donde guardábamos 120 coches, ¿no? Entonces, esa es la historia de aquí del museo, y es el único que permanece abierto 363 días al año, no cerramos los lunes. Tenemos de 10 a 6 de la tarde y te digo, hemos ido aumentándolo y aumentándolo con la pasión de estas del automóvil y con
los socios de este club y museo que hemos logrado tener pues ya en exhibición esa gran cantidad de coches, la mayoría de Puebla, uno que otro que nos han traído de fuera, de diferentes partes, y ahorita ya este es el 4º año que llevamos a Orizaba 10 autos de aquí del museo para un evento que se hace allá en Orizaba, que es Pueblo Mágico, que su alcalde ganó ahora el premio como el mejor alcalde de la República Mexicana, y pues allí en Orizaba han hecho cosas extraordinarias, tanto en museos, hasta un avión que le regalaron de la Fuerza Aérea Mexicana está ahí presente. Ya hecho un lugar para niños, para esparcimiento. Está muy bonito. Y Puebla, ¿qué te podemos decir? Que aquí tenemos el museo, tú has estado aquí, no ha habido la oportunidad de que les mostremos pues todo lo que hay aquí en la biblioteca del museo, esto de los galardonados del Garaje La Fama, las placas, el cubículo de Douglas Ellinger, un piloto poblano de las auténticas panamericanas. Teníamos 2 cubículos, uno de él. Hoy, por cierto, estuve en un programa de radio con su hija y hace 8 días nos visitó la hija de Piero Taruffi, Prisca Taruffi, que tú la conociste, tú la has atendido, y Majo Rodríguez, que es nieta de un compañero mío de la infancia, que es la corredora que desde los 12 años hasta ahora los 23 años, algo extraordinario. Su actuación, hicieron una buena parejita ahí en la Panamericana y salieron y terminaron en Saltillo, el último tramo de Parras a Saltillo. Entonces, eso ha sido lo que hemos luchado siempre, por la creación de la cultura del automóvil, de la preservación. Yo como arquitecto, y tengo también una maestría en conservación de patrimonio edificado, eso hizo que pudiera estar proyectando a Puebla para que fuera considerado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La presentamos en una Unión Internacional de Arquitectos en el 84, se entregó todo en la UNESCO y 3 años después logramos tener ya la certificación o la declaratoria de Puebla Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y todo esto, Tito, pues nos acompañaba Óscar Fernández, el Octavio Villamichel, y todos hasta ahora que estamos a punto de tener un museo, yo creo que el mejor de la República, en Tampico, que próximamente estarán todos acompañando a Carlos Dorantes. Muchas intervino también en revista y todo. No, hay el libro de Con olor a gasolina, ¿sí? Ese libro ahí tiene pues la historia de todos nuestros. Ahí están hasta cuando íbamos a Zacatlán, cuando hicimos un concurso de trajes de baño. Yo conseguí un traje de baño antiguo en Veracruz, en una tienda viejísima. Y lo de la talla lo tenía en una plaquita de bronce, que la tenía aquí en la espalda, y era de esos de camiseta, ¿sí? Y entonces concurso, Octavio Villamichel llevaba a su abuelita o a la viejita así, sentadita de jurado ahí en Atlisco, en una alberca, y de jurado de los trajes se le veían aquí sus calzoncitos hasta las rodillas con olancitos, ¿no? Cosas fabulosas que recordamos de esos eventos. Y Tito se debe de acordar muy bien. Tito tuve su coche, el de Decauville. Hicimos el primer concurso nacional, le he dado 3 álbumes y no sé, siempre los pierde y todo el Tito,
pero ya se los mostré a José Alfredo Hernández Padilla y me dijo, no te preocupes, con esto es suficiente. Y ahí estamos todos los socios de acá de Puebla, estaba el de Covil que trajo, estaba el que precisamente te digo que fue el primer presidente, que el joyero de la zona rosa, que ahorita se me fue su nombre, él trajo un reo. Entonces, todo eso es digamos, esa historia que ahora recordábamos con Lenz. Por ejemplo, yo le logré a Lenz y con Mario Ruiz que la planta le vendiera los chasis. Era una cosa que no se podía. Entonces Tito estaba comprando cochecitos, no viejos, pero coches así para sus Lenza, los MG, las réplicas del Porsche, el Porsche Spider, y todos esos coches ahí en sus dos salones que tenía, uno allí por el eje 10 e Insurgentes, y el otro más adelante frente o por donde están esas restaurantes de comida mexicana en los coches. Y él estaba ella con sus hijitas, y entonces sus hijitas pues eran realmente, ahora que fue una de ellas a lo del Rally Maya en el Porsche ese amarillito, pues me decía, es de que ustedes eran como nuestros papás, ¿no? Mi esposa y yo, que mi esposa dice que la saturé ya de tantas cosas y paseos, porque siempre nos daba una guerra el Forte, que se paraba, que había que empujarlo, que lo aceleraba. Un día lo desvielé yendo a las pirámides de Teotihuacán y yo estaba sufrido, ya me traje, llegué a Puebla así pensando, lo llevé al taller del maestro que tenía yo y al otro día estaba bañándose, no me lo lo recibieron en el coche, y cuando llegué yo acá a la oficina ya tenía una llamada de él. Ahora, maestro, ¿qué me dice? Ya está listo. ¿Cómo? ¿Ya está listo? Sí. Sí, nada más le quité la biela, la enmetalé, le puse pintura para probarla y ver que había quedado bien, y ya está listo. ¿Cuánto le debo? Pues los debo de 50 pesos. No, maestro, le doy aquí 100 pesos o más, ¿no? Y era una cosa así tan curiosa, las vivencias que teníamos con ese Forte, que era pues de los más viejitos, y solamente había dos, y hicimos una carrera de Fortes aquí en el autódromo, que era la pista de aviación, donde estaba el Escuadrón 201, y entonces, por ejemplo, llegaba en un Jaguar el señor Valenzuela, que era el secretario de Obras Públicas. Gilberto Valenzuela. Gilberto Valenzuela llegaba en un Jaguar XKE, que yo creo que lo acababa de traer de importación, le quitaba su paño ese color miel, lo quitaba, le daba unas 2 vueltas a la pista y se volvía a subir su coche y lo volvían a poner en un remolque. Y así tuvimos muchas grandes personalidades de esa época. Te estoy hablando y te digo de los pilotos de las Panamericanas, los auténticos pilotos, el Che Stradamenocal, que se mató aquí, el mismo que aquí tenemos la reproducción que nos hizo José Alfredo Hernández Padilla el hombre este que en Silao se mató, Boneto, ahora que le estuve enseñando Felice Boneto. Sí, Felice Boneto, ahora que le estuve enseñando a la hija de Piero Taruffi todo lo de su papá. El libro que le enseñé era todavía impreso en color sepia, ¿sí? En color sepia, no tenía ningún otro color. Ya se está desmoronando, ya lo mandamos restaurar el libro, y ahí todo decía, pues era el pique entre todos los pilotos, era la México-Puebla, ¿sí? Ahí en la Carbonera entraban, ahí se mató también uno de acá de Puebla,
un piloto en San Martín, que era el Puente Negro, un puente angostito. Entonces, todas esas historias, pues yo las vivía desde los 8 o 9 años, ¿no? Pero además, Fernando, a ver, Sí. tú que te recordarás, ¿qué tiempos hacían en esos años 50 en México, Puebla? De Zócalo a Zócalo, Hacían 53 20 minutos, 54 minutos, 57 minutos. Era extraordinario eso, en esas curvas y en esa carretera con un puente angosto, con las curvas de la Carbonera, la Y subida con de esos Río coches, Frío. con esas llantas y con esos frenos. Sí, México y Puebla estamos a la Y misma. ahora ¿cuánto haces? ¿Qué haces actualmente en la autopista? 2 horas si me va bien, ¿sí? Y por autopista, pero el tráfico Y es con enorme. coches de 300 caballos. Yo hice, sí, fíjate que es eso, también el caballaje de los vehículos, como tú dices, había 5 clasificaciones y esas 5 clasificaciones eran 6 y 8 cilindros. Los Lincoln eran también unos carrazos, pues, los alas de gaviota que se traían a probar, la Mercedes-Benz. Yo me acuerdo, y José Alfredo nos dice de Felice Boneto, que inmediatamente que chocó, que murió instantáneamente ahí estrellado en un árbol, lo primero que hicieron los italianos llevarse el motor de Lancia, porque tenía lo mejor Lancia y tenía lo mejor de ese momento. ¿Sí? El coche no les importó, la carrocería no les importó el motor, donde tenían sus secretos que estaban probando en esas Panamericanas. Eran más de 3,000 kilómetros en unas carreteras infames, ¿sí? De Ciudad Juárez a El Ocotal, que se había cumplido con tener esas carreteras. Ahorita tenemos aquí un coche, un Chrysler 1924, que en 1927 también corrió la México-Puebla, ya que a ese momento se encontraba pavimentada. La primera carretera pavimentada era México-Puebla. Y luego después de hacer 58 minutos en curvas y todo, claro, muchas veces era carretera cerrada. No tenías que estar sorteando las curvas, y en la subida, pues con un camión que fuera adelante ya se hacía una fila interminable y ni cuándo podías rebasar, ¿no? A lo largo de estos años, pues hemos tenido piezas fabulosas, como fue el caso de haber obtenido la que nos dieran en comodato el papamóvil que usó Juan Pablo II el 29 de enero de 1979, o sea, hace 42 años y ya va para 43 años. Ese es un camión, un autobús DINA, hecho en México, cortado, un vil autobús urbano, pero la DINA era en ese momento pues lo máximo que teníamos acá en México para fabricar autos, que se hicieron Fiat, se hicieron Renault y todo. Y entonces ahí en Ciudad Sagún, este camión lo tenían preparado el presidente José López Portillo para López Portillo decía que como no había relaciones con el Vaticano, pues no podían recibir al Papa con los honores que se le hace a un jefe de Estado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que mandó al padre encargado de la logística, un padre de acá de Puebla, porque venía a inaugurar el Congreso Episcopal Latinoamericano, pues que hablaran con el licenciado Sansores, que era el presidente del PRI. Entonces, ante eso, el presidente del PRI dijo, con mucho gusto, yo les puedo proporcionar este vehículo. Se supone en calidad de préstamo, porque era ese vehículo que iban a hacer para la campaña de el presidente de la Madrid, Miguel de la Madrid. Entonces ya se dedicó a esto, fue al Papa, lo llevó a Guadalajara, bueno, no lo llevó,
el Papa se iba en avión y el autobús se iba toda la noche, viajaba para llegar a Guadalajara, estuvo en León, Guadalajara, luego de aquí fue vino de México para acá, para Puebla, siempre estaba en la Anunciatura Apostólica y es el que le llevaba a la villa, el que lo recogía del helipuerto, del aeropuerto. Entonces ese papamóvil tenemos esa función. Ahorita ya el Papa es santo, entonces ya ese vehículo se convierte en una verdadera reliquia. Entonces eso es lo que tenemos en caso ese el papamóvil. En los demás pues tenemos, por ejemplo, se inicia el museo con un carruaje inglés que perteneció al consulado británico. Aquí en San Martín Texmelucan está una ex hacienda. Esa ex hacienda le llamaban el Castillo Gillow, de un famoso obispo, el obispo Gillow. Y esa era como su casa, que nunca se utilizó como su casa de descanso. Y este carruaje que tenemos es un carruaje inglés que ocupaba el consulado británico para hacer todos los trámites cuando los ferrocarriles no eran ferrocarriles mexicanos. Entonces ese carruaje tiene más de 200 años, ¿sí? Y luego tenemos, ahí vamos recorriendo las diferentes etapas, un coche que es una réplica de un Eagle que era una réplica de un Cadillac 1903, pero ya tenía un motor de combustión interna, pero seguía conservando lo del carruaje para los caballos y no tenía volantes, sino era una manivela con lo que se manejaba. Ese como es réplica lo podemos sacar, pero después tenemos un Ford 1906 que es precursor del modelo T, que fue de 1908 a 1927 y que se produjeron 15.400.000 y tantos de estos coches. Luego tenemos enfrente un igual Renault 1906, que era toda una limusina. Los que vieron la película de el Titanic, ahí una parejita hacía el amor en un coche así, pues lo tenemos aquí. Y así vamos, un coche que es también, y así vamos con los coches hasta llegar al glamour de los 50, donde están los Packards y los Cadillacs y los Mercurys de esa época, y ya empezaban pues el Corvette, el Thunderbird, esos coches deportivos como los europeos, que estaban alternando con los viejos MG, con un Riley. Ahora tenemos un Riley que fue de un general, don Guillermo Ruiz, que también un Ford 32, igual que me lo desecharon porque decían que no era 32, porque en 32 ya estaba el V8, pero tengo un póster en el que, dicho por Henry Ford, no por Tito, no es cierto, no por Tito, pero era un coche que habían salido, decir, tenemos todavía 5,000 motores de 4 cilindros y ya es el 32 con una nueva carrocería, con el asiento de la suegra y todo, y entonces salieron esos coches con motor de 4 cilindros y aparece el V8 y ya nada más le pusieron en el radiador la V con 8 cilindros. Y pues, unos coches fabulosos. Ustedes, esa carrera o ese desfile que hicieron, felicidades, estuvo fabuloso, ¿no? Pues esa es la historia del museo. Creo que esta entrevista a Fernando García Limón, nuestro querido arquitecto, presidente del museo en Puebla, es una verdadera pieza para ser publicada dentro de las cosas que la Federación filma y promueve. El barrendero a sus órdenes, señor. Ya quisiéramos muchos barrenderos.